En este video vas a conocer a los artistas famosos que tomaron prestadas melodías de la música clásica, o hay que decir que robaron directamente a compositores como Beethoven, Mozart, Schubert y al mismo Tchaikovsky. En el puesto número 6 de estos ladronzuelos, My name is Lady Gaga. Encontramos a Lady Gaga con su canción Alejandro, del año 2009, de su álbum The Fame Monster. Que tomó prestado, otra vez, toda la melodía principal de esta obra que vamos a escuchar. Es el Sardas de Vittorio Monti, un compositor italiano, compositor y violinista italiano, nacido en 1868 en Nápoles. En el puesto número 5 es la canción Hello de Beyoncé del año 2008 y Some Like You de Adele del año 2011. Escucha con atención cómo se toman algunas melodías. La canción tiene una progresión de acordes similar a la del Ave María, pero con un tempo un poquito más acelerado para no ser, obviamente, evidentes. Este lead o esta canción fue hecha por el compositor Franz Schubert, nacido en 1797, y publicó en 1825 esta canción basada en el poema épico de Walter Scott, The Lady of the Lake, o sea, la Dama del Lago. Llegamos al puesto número 4 con Holiday Flight de la película Home Alone o Mi Pobre Angelito en español latino del año 1990, dirigida por Chris Columbus. Y la música del gran compositor, del genial compositor John Williams. Seguramente lo van a reconocer muchos por las películas como Jurassic Park, El Cazador del Arca Perdida, Tiburón. Bueno, tiene
cientos de películas famosas John Williams, no se caracteriza por robar partituras ajenas, pero en este caso no le tembló el pulso a la hora de copiar a Tchaikovsky. Pero llegamos al top 3 de melodías robadas, tomadas prestadas, de artistas famosos a compositores clásicos. Y que no te sorprenda el siguiente en la lista, porque las bandas de los años 60 no tenían escrúpulos cuando había que copiarse. La canción es Because, de los Beatles, del álbum Abbey Road, de 1969. Es simplemente una copia burda para mí de una sonata de Beethoven, pero según John Lennon, le pidió a Yoko Ono, una noche que estaba inspirado, que copiara las notas de la sonata de Beethoven y que las invirtiera. Pero este fue el resultado. La sonata en cuestión, copiada, es la sonata Claro de Luna de Beethoven, que es una obra maestra. Esto no lo puede negar nadie. Fue compuesta en el año 1801 para una enamorada que tenía Beethoven por ahí. Pero John, la verdad, si vas a copiar a un genio, tenés que transformar la obra original y mejorarla. Puesto número 2. Y acá entramos casi en el robo de la década, porque este puesto está plagado de robos y por eso está en el puesto número 2. En el año 1970 se estrena Moog Indigo, un disco de música electrónica que fue pionero, esto sí vamos a admitirlo, en este tipo de música con sintetizadores, pero entre las melodías prestadas que tomó el compositor está The Elephant Never Forgets, que se la prestó supuestamente Beethoven personalmente, y Fly of the Bumble, que está basado en una melodía llamada El vuelo del abejorro del compositor ruso Rimsky-Korsakov.
Pero el plagio no termina ahí. El nombre del disco, Moog Indigo, el señor francés lo tomó prestado de una canción de Duke Ellington del año 1930. O sea, todo un creativo, compositor, entre comillas, francés de música electrónica. El choreo no termina ahí. 3 años después de la publicación de este disco, el famoso autor y escritor Roberto Gómez Bolaños estrena en México su programa El Chavo del Ocho con esta cortina. El Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito, con María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón. Se nota que hay un cambio, un leve cambio, la melodía es la misma, pero es una música un poquito más infantil que la original de Moog Indigo. Pero todos hubiésemos esperado que en los créditos nombraran al compositor original, por lo menos a Moog Indigo, no a Beethoven, pero sí por lo menos al disco de 1970. Y miren a quién nombra en los créditos. La música original de esta melodía la compuso el alemán Ludwig van Beethoven en el año 1809. Pertenece a una marcha turca, es el opus 113 número 4, que está en un conjunto de piezas incidental llamada Las ruinas de Atenas, que es una obra maestra. Cabe aclarar, ¿no? Comparado con todo lo anterior, la obra original es una obra maestra. Los que robaron esta melodía no pudieron hacer algo mejor, por lo tanto es un robo. Pero la historia no termina ahí, ¿eh? Beethoven se copió a sí mismo. Porque esta melodía es original de sus variaciones opus 76, que publicó en el mismo año, pero fue una obra anterior, que fueron hechas para piano, y que él hábilmente las reutilizó. Porque es el creador de la melodía, ¿no? Por una cabeza de un noble potrillo. Por una cabeza todas las locuras.
especial.